Actualmente entreno una media de 4 veces por semana. Es verdad que hay semanas de 5, hay semanas de 3. Esto se va adaptando un poco a las cosas que tengo que hacer cada día, pero es verdad que de media, normalmente si miro a lo largo del año las veces que he entrenado, bueno, pues suele dar esas 4 veces por semana. ¿Es algo óptimo? Para mí, en mi caso sí, porque como digo, tengo tiempo para hacer otras cosas, me recupero bien entre sesiones, sigo progresando y mi planificación, y eso es lo más importante, se adapta a estos días que entreno por semana. Pero es verdad que hay muchas personas que entrenan más, otras entrenan menos y no quiere decir que consigan menos resultados que yo. De hecho, lo más importante es adaptar la planificación. Así que hoy voy a hablar un poco acerca de esto en Cuaderno de Entrenamiento. Vamos a hablar de los días mínimos que recomiendo entrenar, de los días máximos, de cómo saber si estamos entrenando demasiado y algo que creo que también es importante que recordemos de vez en cuando para no tener que sufrir con esto del entrenamiento porque quizás pensamos que haciendo más o dedicando más horas a la semana vamos a conseguir más. Así que vamos con el episodio. Antes de nada os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, ahí os echo una mano para entrenar mejor. Y también tenéis la newsletter en lifters.es en la que cada 15 días comparto más contenido vía email. Y lo dicho, este tema es importante porque todos tenemos ciertos días a la semana que entrenamos, más o menos. Es verdad que va cambiando un poco porque hay semanas que podemos más, otras que podemos menos, pero normalmente de media hay personas que siempre entrenan 3 días a la semana, otras entrenan 2, otras entrenan 5, 6. Yo, por ejemplo, en mi caso, entreno 4, aunque a veces entreno 5. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Tener un programa que nos permita cierta flexibilidad y con el cual disfrutemos entrenando. Si yo tengo un programa muy rígido con el cual sé que tengo que hacer 5 entrenamientos a la semana y hay una semana que solamente puedo hacer 3, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo primero, automáticamente pienso que no voy a conseguir ciertos resultados, voy a perder parte del progreso que he ido obteniendo las semanas previas. Por lo tanto, directamente lo que hago es desmotivarme. O sea, voy con pocas ganas a entrenar porque sé que esa semana va a ser un poco a medias. Que no quiere decir que luego no consiga los mismos resultados, pero es verdad que como pienso que tengo un entrenamiento de 5 días y solamente voy a poder hacer 3, pues como que queda un poco a medias. Luego está la otra parte y es, si solamente podemos hacer 3 y tenemos planteadas 5 sesiones a la semana siguiente no hace falta que empecemos de nuevo por el principio, sino que hay que seguir con lo que tenemos pendiente. Este es un error muy habitual que sigo viendo a día de hoy y es que muchas personas tienen planteados 4, 5, 6 entrenamientos y de repente, yo qué sé, hacen 3 o 4 y la semana siguiente empiezan de nuevo por el principio. De esta forma, habrá días o habrá sesiones que nunca toquemos, que nunca lleguemos a ellas porque sencillamente no nos dé tiempo a lo largo de la semana. Así que siempre hay que seguir con el ciclo hacia adelante. Es verdad que queda un poco raro eso de quizás empezar a medio ciclo en una semana, pero sería lo más ideal. Y a partir de este punto hay ciertos días mínimos que yo recomiendo entrenar, hay ciertos días máximos que también recomiendo entrenar y es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuántos días mínimos recomiendo? Bueno, pues depende un poco también del objetivo que tengamos. Si tenemos objetivos muy específicos de ganar fuerza, de ganar masa muscular y de desarrollar esta al máximo, pues recomiendo un mínimo de 4 sesiones a la semana. No quiere decir que la rutina sea 4 días, porque pueden ser 6 y, como digo, continuar en la semana siguiente, pero recomiendo que mínimo sean 4, principalmente porque de esta manera no van a estar tan separados los días de entrenamiento. Vamos a tener una frecuencia bastante idónea de entre 1.5 y 2, o sea, eso quiere decir que entrenamos casi siempre 2 veces el mismo grupo muscular en un mismo ciclo, o sea, en una semana y media más o menos, y por lo tanto esto sería algo que se adapta bastante bien a la gran mayoría. Por supuesto, podemos hacer 5 días a la semana, podemos hacer 6 días a la semana, pero hablando de los días mínimos que yo recomiendo entrenar, serían esos 4 días. Si haces 3, no va a pasar nada, vas a conseguir los mismos resultados, lo que pasa que quizás tardes un poco más. Y si haces 2, también vas a conseguir seguramente los mismos, pero tardes todavía más. Por lo tanto, es importante tener este tipo de cosas en cuenta. Y luego, ¿cuántos días máximos recomiendo entrenar? Y es aquí donde muchas personas estarán pendientes a lo que digo porque es algo con lo que muchas veces me encuentro, personas que entrenan demasiado. Bueno, pues normalmente recomiendo como mucho entrenar 6 días a la semana. Y ya me parece una auténtica exageración, principalmente porque el 90% no somos atletas de élite, porque no nos dedicamos a esto, tenemos otras cosas que hacer, tenemos estudios, trabajo, y por lo tanto, dedicar 6 días de entrenamiento a la semana nos consume bastantes recursos. Entonces, es verdad que lo podemos hacer en un momento dado, decimos, bueno, pues mira, ahora tengo un poco más de tiempo, tengo la mente bien tranquila, en su sitio, sé lo que tengo que hacer, así que voy a entrenar 6 días a la semana.
y lo podemos hacer perfectamente. Pero también es verdad que tenemos que tener mucho cuidado tanto con la alimentación, o sea, tenemos que comer lo suficiente, estoy hablando tanto de grasa como proteína como carbohidratos, y por supuesto tenemos que descansar bien. ¿Cómo saber si, por ejemplo, estamos entrenando demasiado? O sea, si por ejemplo llevamos un tiempo haciendo 5 o 6 sesiones a la semana y decimos, ¿cómo sé si estoy haciendo demasiado o esto es algo ideal, con lo cual estoy progresando bien? Bueno, pues lo primero sería ver eso, sería ver el progreso que llevamos a lo largo del tiempo y mirar para atrás por lo menos unos 2 meses y decir, bueno, ¿en qué punto estaba hace 2 meses y en qué punto me encuentro ahora? Si veo los registros de hace 2 meses y veo los registros actuales y se parecen mucho, tanto en peso como en repeticiones, como quizás incluso en sensaciones que las podemos ir anotando, si se parecen mucho, lo más probable es que no hayamos avanzado demasiado y que estemos entrenando más de lo debido. Así que tendríamos que bajar un poco el volumen, bajar un poco el pistón, decir, bueno, pues voy a hacer las cosas un poco más despacio, dejar algún día más de descanso y a partir de ese punto ver si realmente mejoramos el rendimiento. También lo que tenemos que hacer es un análisis subjetivo y pensar cómo nos encontramos nosotros a nivel de sensaciones, cómo de motivado estamos a la hora de ir a entrenar, las ganas que tenemos, lo bien que descansamos por la noche, lo recuperado que estamos. Todo ese tipo de cosas que pensamos, que anotamos en una libreta, nos pueden dar bastantes pistas de hasta qué punto estamos entrenando demasiado. Si yo descanso muy mal por las noches, me cuesta conciliar el sueño, estoy desmotivado a la hora de ir a entrenar porque estoy cansado, no me recupero muy bien porque tengo agujetas los días siguientes que voy a entrenar. Bueno, pues todo esto son pistas bastante claras de que estoy haciendo demasiado. Entonces, en ese caso, lo suyo es, de nuevo, bajar el volumen, bajar los días de entrenamiento y descansar un poco más. Y como último punto, algo que todos deberíamos de recordar de vez en cuando, es que, ya lo he comentado antes, no somos atletas de élite. La gran mayoría de nosotros no lo somos. Habrá alguno de los que me escuchéis que diga, bueno, pues yo sí, yo me dedico a esto, me dedico al powerlifting, me dedico al culturismo, me dedico al CrossFit o a lo que sea. Entonces, mi planificación de la semana gira en torno a esto. Entreno, me alimento, descanso, simplemente para un objetivo que tengo muy específico. Bueno, pues puede darse el caso, pero como digo, la gran mayoría de los que me escucháis no os dedicáis a esto, tenéis vuestro trabajo, tenéis cosas que hacer a lo largo del día, tenéis estudios, tenéis un montón de cosas y por lo tanto entrenar 6 días a la semana es algo que no suelo recomendar. En cambio, hacerlo 4 días es algo que se adapta muy bien. Tenemos aún 3 días de descanso completo que podemos dedicar para hacer un poco más de cardio, para otras tareas que tenemos pendientes y podemos ir mejorando muy bien y no llegar a ese punto de burnout, de quemarnos con el entrenamiento innecesariamente y que tengamos que hacer una descarga de incluso 2 semanas para poder volver a tener buenas sensaciones. Así que, como digo, si os sirve de recomendación, actualmente yo entreno 4 veces por semana, llevo haciéndolo así un montón de tiempo, pero es verdad que ha habido épocas, os lo he contado aquí, en las que entreno 5, otras semanas entreno simplemente 3 porque las circunstancias así me lo permiten. Y es algo que normalmente cuando me preguntan, oye, ¿cuántos días mínimos me recomiendas? Bueno, pues suelo decir siempre 4, aunque con 3 puedes conseguir también buenos resultados, igualmente que con 5 y con 6, aunque con 6 es un poco más complejo, a no ser que nos dediquemos a esto. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento, charlando un poco acerca de este tema, de cuántas veces entrenar por semana. Comentarme vosotros los días que entrenáis, cuánto tiempo dedicáis a levantar hierros y sobre todo por qué etapas habéis pasado. Seguramente habéis pasado también por etapas de todo tipo, de entrenar más, de entrenar menos y bueno, es cuestión de ir ajustando esto a lo largo del tiempo. Así que, ante todo, flexibilidad y adaptar el entrenamiento a nuestra vida y no al revés. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana, como digo. Espero que os haya gustado, que saquéis buenas ideas para aplicar a vuestro día a día y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. ¡Chao!